Barbecue copiando las estrategias de ese empresario de las sustancias ilícitas mexicano. 83 millones de dólares cuesta esa residencia. ¿Cómo logró hacerse de esa propiedad la pandilla que dirige Barbecue? ¿Cómo hizo? Mientras miles de haitianos mueren de hambre y no tienen agua, el señor líder de estas pandillas, el tal conocido como Barbecue, vive como todo un rey. Efectivamente, señores, así como lo leyeron en la portada y título de este video, el líder pandillero, el jefe supremo, lo voy a poner así, el jefe supremo de todas las pandillas que están controlando ahora mismo la República de Haití, el tal conocido Jimmy Barbecue, efectivamente se mudó con todo y su séquito de hombres de más alta confianza y se apropiaron de una estructura en Haití que era quizá una de las más importantes para los haitianos. Ya desde 1920 esta estructura se había estado modificando, se había estado preparando precisamente para convertirse en el hospital más importante de toda la República de Haití. Este hospital que es muy conocido porque es el hospital de la Universidad Estatal de Haití, mejor conocido como el Hospital General. Este hospital era el más importante de todo ese territorio. Este hospital, antes del terremoto que sacudió ese pedazo de isla en el 2010, funcionaba correctamente. Había cierta atención médica. ¿Y por qué digo cierta? Porque en realidad el sistema de salud de Haití, tanto el público como el privado, nunca han sido buenos, nunca. Siempre han carecido de eso, pero digamos que el Hospital General era el que más calidad de servicio tenía. Era algo especial para los propios haitianos, o era su único espacio. Después del terremoto del 2010, señores, más de 50 hospitales y clínicas y demás, y otras estructuras, sobre todo de Puerto Príncipe, quedaron en ruinas. Ese terremoto devastó prácticamente el 70% de la infraestructura que tenía Puerto Príncipe. Y dentro de esas estaba el Hospital General. ¿Qué pasó después? Que el gobierno de Francia, el gobierno de Estados Unidos, decidieron donar 25 millones de dólares cada quien. Y el gobierno haitiano en ese momento estuvo dispuesto a desembolsar 33 millones de dólares para volver a construir ese hospital, que hasta antes del terremoto, ese hospital atendía entre 4,000 y 5,000 pacientes todos los días. Todos los días. Tenían médicos de alguna manera los más capacitados en ese país, enfermeras, estaban equipados con cierta tecnología, estaba más o menos equipado en todos sentidos ese espacio para poder brindarles servicios de salud a todos los haitianos. Entonces, ¿por qué digo que Barbecue tiene su nueva mansión de 83 millones de dólares? Por lo siguiente, señores. Ya les dije la cantidad de dinero que cada país aportó para la reconstrucción de ese hospital. 25 Francia, 25 Estados Unidos y 33 millones de dólares Haití. Eso suma 83 millones de dólares que costó volver a construir ese hospital y ponerlo en funcionamiento. Pues, ¿qué creen? Que a partir de hace 2 meses que se ha venido generando esta violencia en Puerto Príncipe, que estas bandas, el famoso G9, que es líder de todas las pandillas, porque insisto, son como 72, pero todo el mundo te habla de 9, el famoso G9, el líder máximo y supremo es el señor Jimmy Barbecue. Pues efectivamente, señores, esta infraestructura de 83 millones de dólares se ha convertido en la casa principal de este pandillero, de este delincuente que tiene el control de la violencia en Haití. Porque se mudaron él y sus altos
mandos de confianza se mudaron a ese hospital para hacerlo su centro operativo. Por eso digo que tiene su nueva residencia en el Hospital General. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron apropiarse de ese hospital? Pues nada más ni nada menos que al estilo, ustedes se acuerdan de esa famoso escape que logró hacer dentro de la cárcel. Según los mexicanos decían que era la cárcel más segura de ese país. Bueno, no los mexicanos, sino el gobierno. ¿Recuerdan aquella travesía que parecía de película? Se encargó de hacer un túnel por debajo de esa prisión para llegar hasta su celda, específicamente a donde estaba la ducha, para que él pudiera salir por ese túnel. Y efectivamente lo logró, así se fugó. Y esto es algo parecido a lo que hizo Barbecue con su pandilla para apropiarse de ese hospital. Según las noticias que he leído, toda su pandilla empezó a hacer un tipo túnel entre los edificios, mejor dicho, farmacias, que están muy cerca de ese hospital. Hicieron hoyos en las paredes, fueron algo así como 15 farmacias, donde se hizo este tipo de túnel para poder ingresar al hospital y apropiarse de él. Es la nueva casa, la nueva residencia de 83 millones de dólares del señor Barbecue. ¿Qué les parece esto, señores? Para que se den cuenta de cómo está la violencia y cómo estas pandillas están controlando el pueblo haitiano. Ahora mismo, los haitianos no cuentan con ningún servicio de salud. Hay carencia de medicamentos, carencia de alimentos, carencia de agua, hay carencia de todo. Y estos señores, de alguna manera, apropiándose de una infraestructura de este tamaño, pues obviamente con todas las comodidades que eso implica, ¿verdad? Porque lo hicieron su cuartel, lo hicieron su centro de operación, y ahí vive. Esto es de película, ¿no? Así mismo como lo que sucedió con el túnel del Chapo. De toda esta acción, de cómo se apropiaron del Hospital General, del hospital más importante de Haití, se puede hacer una película. Ahí les doy una idea a esos directores de películas que están buscando ideas para hacer un guión. Ese asalto, digamos, a ese hospital puede ser toda una película. Y obviamente quien paga las consecuencias de eso, pues obviamente es el pueblo haitiano. Cuando me puse a leer esta noticia y empecé a leer otras más, a investigar un poco más precisamente para armar bien mi análisis, me sorprendía, y mi pregunta principal fue, pero si ellos teniendo, la pandilla, Barbecue, teniendo el control del monopolio de la violencia y siendo el hombre más poderoso ahora mismo en Haití en cuestión de violencia, ¿por qué tuvieron que perforar 15 paredes de farmacias cercanas para poder ingresar a ese hospital? Porque bien con su armamento que tienen, con la cantidad de miembros de esa pandilla, ellos pudieron haber entrado perfectamente bien por la puerta principal de ese hospital y sacar a todo el mundo como los empezaron a sacar. Desalojaron a todos los pacientes que estaban en ese hospital y a todos los que trabajaban ahí, médicos, enfermeros y demás. Los desalojaron. ¿Y por qué no entraron tranquilamente? Porque ellos tuvieron la cachaza de ir a balacear y darle fuego al palacio de la policía en Haití. Mejor dicho, a la policía. Porque se había dicho que estaban bombardeando el Palacio Nacional y eso claramente lo dijo Delis Erasme, el periodista dominicano, que eso fue mentira, que fue una información engañosa por parte del Listín Diario, por parte de los Corripio, que ustedes saben que tiene una guerra ahí con Luis Abinader. El Listín Diario y los medios de Corripio están enfocados en destruir al gobierno de Luis Abinader. Pero sí fue cierto que las pandillas empezaron a atacar el Palacio de la Policía. Y justamente el Palacio de la Policía y el Palacio Nacional de Haití está muy cerca del Hospital General. Ese es un punto clave estratégicamente hablando para que Barbecue y su séquito de compinches, de delincuentes, estuvieran obviamente monitoreando lo que sucedía en el Palacio de Policía y lo que sucede en Palacio Nacional. Están muy cerca
de dos establecimientos que de alguna manera ellos quieren tener el control. Pero con toda esta violencia y con todo este temor que ellos causan, con tantos miembros que tiene esa pandilla, bien pudieron haberse ahorrado el estar haciendo un tipo de túnel en esas paredes y entrar por la puerta principal todos armados y asaltar directamente el hospital. Esta información no me cuadra porque es muy simple. Es muy simple. ¿Para qué gastar tiempo? ¿Para qué gastar dinero? ¿Para qué gastar recursos? Tratando de hacer un túnel, porque ni siquiera fue por debajo de la tierra. Eran farmacias, según la noticia que yo leí, eran farmacias que estaban muy cerca del Hospital General y que eso llegaba precisamente a la entrada del hospital y tuvieron que hacer un túnel. No cuadra esa información, pero me llamó muchísimo la atención y por eso quise compartir esto con ustedes, para que pensemos juntos, para que lo analicemos, pero sobre todo para que entendamos cómo es que está la violencia en Haití. Estamos muy cerca de ese país, pero al mismo tiempo estamos muy lejos, porque los medios electrónicos de información, porque la prensa que está en la República Dominicana te va a transmitir la información que le interesa a ellos que tú sepas. No te va a dar la información real, la información que verdaderamente está pasando en Haití, porque obviamente no quieren causar pánico en el pueblo dominicano, porque no quieren alertar al pueblo dominicano de lo que viene para la República Dominicana. Te van a estar mintiendo o engañando o poniendo falsa información con respecto de eso, y la mayor prueba está ahí, con lo que dijo el periodista Delis Erasme en la semanal frente al presidente. Se lo dijo al presidente de frente. El Listín Diario mintió con esta información cuando dijo que estaban atacando, las bandas haitianas estaban atacando el Palacio Nacional, y eso fue mentira. También le dijo de frente al presidente Luis Abinader que el Listín Diario dijo que el río Masacre ya estaba seco y que las compuertas que hicieron los haitianos no abrían, y también era mentira. Ahí está la mayor prueba. Por eso es que trato de hacer estos análisis y llevarles esta información para que juntos empecemos a crear conciencia, porque esto que viene para la República Dominicana es grave. Es grave, señores. Lo están haciendo paulatinamente, lo están haciendo con la orden de de esta élite poderosa, tanto económica como política, que quiere que esta isla se encargue de esos 11 millones de haitianos. Por eso es que todo lo que tenga que ver con Haití, yo voy a estar tratando de analizarlo para que ustedes entiendan. Esto que sucedió con este hospital no es cosa como para reírse. Yo estoy haciendo, digamos, una metáfora, porque costó 83 millones de dólares volver a reconstruir ese hospital, y ahí vive ahora Barbecue y su pandilla. Desde ahí operan para tener el control de Puerto Príncipe y estar controlando a la policía, el edificio de la policía y el Palacio Nacional, que están muy cerca de ahí. Cuando este tipo de estrategias funcionan, obviamente es porque hay un plan. ¿Por qué quiere seguir observando lo que sucede en la policía y en Palacio Nacional Barbecue? Porque están buscando el momento para poder asaltarlo, para poder tomar el control. Y si eso se toma, si se toma el control de la policía y si se toma el control del Palacio Nacional, hay graves problemas, y todo eso va a salpicar a la República Dominicana. Aunque Barbecue sea el que tiene control ahora mismo, pero por lo menos todavía existe, entre comillas lo voy a poner, una policía haitiana, que se supone que no depende de las pandillas y que se supone que están atacando los actos criminales de las pandillas. No hay un primer ministro, el primer ministro anda afuera, está organizando esa comisión, ese consejo, para poder hacer pronto la transición de poder y poder convocar a elecciones, pero resulta que la ONU no tiene control de eso. Resulta que se le mandó por escrito al primer ministro Ariel Henry, se le mandó el informe de este consejo, y que él fuera en el exilio rechazó.
O sea, tampoco los haitianos quieren resolver su problema lo más urgente posible. Se supone que el primer ministro, que todavía lo es, Ariel Henry, dijo que cuando se organizara este consejo para armar la transición del poder, él iba a renunciar, porque todavía sigue siendo, aunque sea en el exilio, pero todavía sigue siendo el primer ministro de Haití. Y se supone que la ONU ya había tenido esos 9 o 10 miembros de ese consejo, representados por diferentes sectores de la sociedad, para poder convocar elecciones y que todo fluyera. Pues ese informe se le mandó al primer ministro y él lo rechazó, dijo que no. La clara muestra de que ni ellos mismos, ni el propio haitiano quiere resolver la situación de su país, porque, insisto, el caos en ese país está generando mucho dinero para algunos cuantos. Mientras se siga esta lucha, y si a lo mejor se llega a una guerra civil, se van a necesitar más armas, más municiones. ¿Y quiénes se benefician? Quien suple a estas pandillas de tanto armamento, y esas son las empresas norteamericanas, son los Estados Unidos, porque son armas norteamericanas que están en esas pandillas. Yo hablé los otros días en un video que muy poca gente vio, que les recomiendo que lo vayan a ver. 500,000 de armas dice la ONU que hay ahora mismo en Haití, pero yo lo multipliqué por 4 porque siempre es así. Vayan a ver ese video, por favor, que no ha tenido el apoyo suficiente de parte de ustedes. Vayan a verlo, por favor, y apóyenlo. Acuérdense darle like, compartir. Ustedes me agradecen muchísimo a través de comentarios, cosa que yo valoro, pero ustedes me agradecen más cuando le dan like y cuando comparten el video, porque eso va a seguir haciendo que el mensaje llegue. Si ustedes no le dan like, YouTube no muestra este video y por consiguiente no lo van a ver más dominicanos. Y es urgente y necesario que más dominicanos vean estos videos. Ayúdenme con eso, por favor, no me hagan repetírselo a cada rato cuando yo estoy contestando sus mensajes. Porque pareciera que copio y pego. No, no copio y pego, le respondo a cada uno, pero se les olvida darle like. Compártanlo, por favor, porque tiene ni una cuarta parte de la gente que ve mis videos le da like. Tiene muy pocos likes. Así que por favor les encargo eso. Pues bien, señores, entonces pareciera que hay una orden sobrepoderosa, ¿no?, de que no se solucione el problema haitiano. Que se siga generando caos, que se sigan beneficiando económicamente estos hombres que hacen negocios con el caos, que se siga alargando para que no haya una transición de poder, para que no se convoquen a elecciones, para que entonces el peso mismo de esa situación de Haití, el mismo peso, caiga sobre la República Dominicana y no le quede otra al pueblo dominicano más que hacerse cargo de esos haitianos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.